Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por conectarse. Esta es una sesión de casos clínicos complejos, como pusimos ahí en el icono para difusión, de esos que nos llegan a todos en todos los hospitales y que de pronto no sabemos qué hacer. Y un poco la intención es que estas sesiones se vuelvan justamente no solamente de presentar los casos habituales y los casos clásicos de alguno de los diagnósticos que nos dedicamos a ver, sino también estos otros que representan un reto diagnóstico y que honestamente podamos entrar como y entre amigos poderlos discutir y tal vez entre todos aportar alguna opinión que al final le sirva al paciente. Entonces, quiero decir que además quienes van a participar el día de hoy son alumnos de posgrado de diferentes hospitales. Ahorita los vamos a ir presentando. Agradecemos mucho a sus profesores precisamente por ayudarnos a coordinar esto y también por generar también esta red de difusión de conocimiento con estos cursos. Entonces, vamos a empezar con la doctora Stephanie Garza. Ella es neuróloga que viene de Monterrey, del Hospital Universitario. Está haciendo el curso de alta especialidad en neuroinmunología clínica en el Instituto Nacional de Neurología con nosotros. Y pues adelante, Steph, si quieres empezar. Vamos a presentar cada caso y yo creo que para darles continuidad, una vez que termine de presentar cada uno de ellos, tenemos espacio para 2 o 3 preguntas antes de pasar con el caso siguiente. Entonces, nuevamente gracias por acompañarnos y adelante, por favor, Steph. Bueno, les voy a presentar el caso de un paciente masculino de 22 años. Él es originario de Guadalajara y residente del Estado de México, con estudios en licenciatura en Relaciones Internacionales, soltero diestro. No hay algún antecedente heredofamiliar de relevancia. No, bueno, tiene consumo de alcohol y tabaquismo suspendido en el 2023 y se niegan antecedentes personales patológicos de relevancia para el caso. El padecimiento de este paciente inicia en enero del 2023, alrededor del 6 de enero, cuando es privado de su libertad en el Estado de México. El paciente aparece en el Estado de Jalisco 6 días posteriores, es llevado a instancias donde se le realizan diversas pruebas. El paciente presentaba en ese momento lesiones por ahorcamiento y lesiones punzocortantes en el miembro torácico y se hace un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. En febrero del mismo año, el paciente inicia con movimientos anormales en el miembro torácico izquierdo. Esto fue valorado en otra institución. Se considera que son mioclonías. Se da manejo con ácido valproico, con fluoxetina y citicolina, con lo que presenta cierta mejoría e incluso pues remisión del cuadro que estaba presentando en ese momento. En noviembre del mismo año, el paciente inicia con rigidez y bradicinesia. Se le realiza una resonancia magnética con la cual nosotros no contamos con la imagen, pero se nos reporta que está normal y se le da aloperidol y alprazolam, con lo que presenta igualmente mejoría de los síntomas. Para marzo del año siguiente, que es el 2004, inicia con agresividad, irritabilidad y alucinaciones. Se decide manejo con diazepam e igualmente hay una remisión aparente de los síntomas. En abril del 2024 inicia con lateralización a la marcha del lado derecho, presenta mutismo, asinesia y disfagia. Es llevado al Instituto de Neurología en mayo de ese mismo año, donde se integra un síndrome parkinsónico y días posteriores el paciente inicia con incontinencia urinaria y cialorrea. Se decide hacer una resonancia magnética de encéfalo nueva en la que vemos estas lesiones que podemos ver son hiperintensas en el T2 FLAIR, bueno, lesiones subcorticales, lesiones periventriculares, podemos ver también lesiones infratentoriales e impresionar a que tenemos lesiones también a nivel del cerebelo. Vemos como en el T1 con contraste se ve que estas lesiones son hipointensas, pareciera que modifican un poco las estructuras, al menos a mí en este momento no me parece que haya alguna lesión que esté captando contraste y vemos cómo restringen a la difusión sin tener una restricción franca o más bien se ven hiperintensas igualmente en el mapa ADC. Se decide en ese momento hospitalizar al paciente, se le realiza una punción lumbar donde tenemos las proteínas elevadas, glucosa dentro de la normalidad, así como las células dentro de la normalidad.
Tenemos un film array que está negativo, el cultivo de líquido cefalorraquídeo igualmente negativo, se hace un panel viral que está negativo, las bandas se reportan como negativas y tenemos un perfil reumatológico negativo. Se decide hacer una nueva resonancia ya con el paciente hospitalizado. Tenemos el T1 y estos T2 tanto en axial como en sagital. Ahorita les voy a pasar las imágenes un poco más detalladas. Y vemos estas lesiones que ya veíamos antes, tal vez un poco más delimitadas, subcorticales, una que otra periventricular. Vemos cómo hay compromiso de los núcleos de la base a nivel del tallo. Un poquito también las podemos ver acá. En esta ocasión, en el T1 postcontraste, sí podemos ver cómo las lesiones están captando contraste en un anillo incompleto. Los vemos aquí, esta lesión por acá, igualmente esta de aquí. Vemos cómo se ven aquí en el tallo cerebral y las vemos nuevamente las mismas características con un halo hiperintenso en DWI y que son hiperintensas igualmente en el mapa ADC. Se le hace una espectroscopía donde tenemos una elevación del pico de colina y una disminución del de N-acetilcisteína y nos reportan una leucopatía de patrón desmielinizante mesencefálica con extensión a sustancia blanca de los tractos con predominio corticoespinal que presenta áreas, como ya veíamos, con realce en anillo incompleto. Se considera como primera probabilidad diagnóstica una enfermedad asociada a anticuerpos contra la glicoproteína de los oligodendrocitos de la mielina y en segunda instancia o más remotamente neurobesit. Se decide hacer una biopsia de la lesión intraaxial frontoinsular derecha guiada por neuronavegación y es aquí donde empezamos con un poquito las contradicciones. El reporte que tenemos del instituto es un proceso inflamatorio leve en el cual no se identifican células neoplásicas ni microorganismos. Sin embargo, las laminillas se enviaron también a otra institución y tenemos un reporte de proliferación glial que es compatible con un glioma difuso de tipo adulto, donde tenemos el IDH2 positivo, el IDH1 negativo, el ATRS en mosaico y el KI67 en un 1%. Debido a esta última reporte de patología, se inicia con radioterapia, se dan 54 grays en 27 fracciones y se inicia también tratamiento con temozolomida con una dosis acumulada de 480 miligramos. Sin embargo, en diciembre de ese año, el paciente presenta somnolencia, inicia con crisis epilépticas y disfagia, por lo que se decide ingresar nuevamente al paciente para hacer un reabordaje del caso. Entonces, vemos cómo teníamos esta resonancia, las lesiones que ya habíamos visto, los cambios posquirúrgicos, al menos en esta pareciera que igualmente no están captando contraste y que se observa una discreta disminución de su tamaño. Se hace la espectroscopía donde tenemos una elevación del pico de creatina y colina, lo cual nos puede hablar que hay una proliferación difusa que no necesariamente vemos en patrones tumorales, sino que también podemos encontrar en patrones desmielinizantes. En noviembre, como ya les había comentado, inicia con estas crisis epilépticas, se le dio manejo con levetiracetam cada 12 horas, tenía una frecuencia de cada 3 a 4 días y generalmente tenían una posición tónica además de disautonomías. Y en diciembre, antes de su ingreso, el paciente tiene un clúster de 10 crisis que recibió manejo con midazolam y lacosamida en urgencias. Tenemos esta nueva resonancia. Vemos, a mí me parece un aumento en el tamaño de las lesiones, que estas están más difusas, tanto subcorticales como las periventriculares, igualmente un mayor involucro a nivel del tallo cerebral y al menos en estas no pareciera del cerebelo, no pareciera haber un realce en anillo como las veíamos inicialmente y pareciera pues estas lesiones que están como más delimitadas. Igualmente nos reportan imágenes hiperintensas supra e infratentoriales que ya veíamos que sugieren lesiones de tipo 10 mielinizante, insisten en considerar MOGAD como diagnóstico diferencial, los cambios por el procedimiento quirúrgico que se había realizado, una disminución del volumen cerebral y el realce paquimeningio que pudiese haber estado asociado con el procedimiento quirúrgico. Se decide hacer un PET-CT con tirosina
nos reportan una captación incrementada del radiotrazador en 6 zonas focales que se distribuyen en ambos hemisferios cerebrales. Vemos que la mayoría de ellas se localizan en la unión córtico-subcortical e involucran la sustancia blanca en diferente grado. Estas se asocian a un aspecto hipodenso, más sugestivo de encefalomalacia. También tenemos aquellas que se localizan en el segmento anterior del giro medio del lóbulo frontal derecho, en la región de la precuña y en el cíngulo posterior bilateralmente. Vemos también en la lesión dorsolateral del giro inferior del lóbulo occipital derecho y también en la superficie dorsolateral del giro superior del lóbulo occipital izquierdo y un infarto lacunar en el putamen derecho. Estos hallazgos, tanto metabólicos como morfológicos, sugieren de ser de origen inflamatorio reactivo en primera instancia, debido al bajo nivel de captación de las lesiones y a los diferentes estadios metabólicos y morfológicos en los cuales se encontraban. Se decide el ingreso, como ya les comentaba, del paciente por este clúster de 10 crisis que tuvo. Se consideró un estado epiléptico refractario que requirió tratamiento de tercera línea, así como manejo avanzado de la vía aérea. Se le iniciaron bolos de metilprednisolona. Se realiza un electroencefalograma en el que se ve una moderada disfunción generalizada, sin actividad epileptiforme, y se inicia manejo con lacosamida y levetiracetam. El paciente obviamente pues se encontraba somnoliento, inatento, dirigía pero no fijaba la mirada. Veíamos una exotropia del ojo derecho, las pupilas estaban reactivas, con reflejo corneal y tusígeno presente, había espasticidad de las 4 extremidades con una cuadriplejía, los reflejos estaban exaltados y la respuesta plantar era extensora bilateral. Además, llamaba la atención que teníamos la presencia de disautonomías con una inestabilidad o fluctuación hemodinámica, además de la presencia de fiebre. Dado esto, dado la revisión del caso, se decide iniciar manejo con rituximab, a considerar que, dado el tamaño de las lesiones y la progresión del paciente, pues no ha tenido una muy buena respuesta al tratamiento. Entonces, nada más como para cerrar, quisiera hablarle un poquito de las lesiones desmielinizantes pseudotumorales. Para recordar las características de las lesiones en esclerosis múltiple, recordemos que afectan de forma asimétrica la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, el tallo, el cerebelo, la corteza y la sustancia gris profunda, que suelen tener menos de 1 centímetro de diámetro, pero más o 3 milímetros en su diámetro más largo, que aquellas lesiones perivenulares deben ser ovoideas en el plano axial, con su eje largo perpendicular al ventrículo lateral, que las lesiones periventriculares están en contacto directo con el ventrículo lateral. Las lesiones yuxtacorticales deben afectar las fibras en U. Las lesiones infratentoriales van a involucrar el tallo cerebral o pueden involucrar más bien el tallo cerebral, los pedúnculos cerebelosos y el cerebelo. Y las lesiones pueden tener un realce nodular o en anillo que puede estar parcialmente abierto. Con respecto a las lesiones desmielinizantes pseudotumorales, estas corresponden a áreas de desmielinización confluentes con una preservación axonal relativa, astrocitos reactivos e infiltrados inflamatorios lesionales y perivasculares. Al menos con respecto a cuando se asocian a esclerosis múltiple, tienen una prevalencia de 1.4 a 8.2%. Suelen ser más frecuentes en mujeres que en hombres y principalmente los vemos en pacientes entre la tercera y la cuarta década. Generalmente se presentan en forma subaguda, se pueden acompañar de síntomas como hemiparesia, crisis, cefalea, síntomas sensitivos, alteración del estado de conciencia y signos corticales, y suelen afectar principalmente el lóbulo frontal y el parietal, y es frecuente que encontremos la presencia de bandas oligoclonales. ¿Cómo las podemos distinguir o qué características tienen? Suelen ser lesiones que tienen más de 2 centímetros con un mínimo edema a su alrededor, un borde hipointenso en T2 y un borde con restricción a la difusión. Podemos tener un realce en anillo incompleto con el área abierta viendo hacia afuera, aunque estas lesiones no siempre realzan. En caso de involucro del cuerpo calloso pueden darle un aspecto de mariposa y la presencia de otras lesiones características de esclerosis múltiple, aunque las podemos ver aisladas hasta en el 24% de los casos. Las podemos clasificar como tipo 1, que son aquellas con ring-like, tipo 2, que son megaquiste, tipo 3, infiltrativo, y tipo 4, aquellas lesiones que semejan a la esclerosis de Valot. Vemos aquí diferentes formas como estas se pueden presentar. Y tener en cuenta el diagnóstico diferencial puede ser con neoplasias como osteocitomas de bajo o alto grado, oligodendrogliomas, metástasis, linfomas del sistema nervioso central, infecciones como abscesos, tuberculomas, criptococomas, toxoplasmosis, VIH, vasculopatías, incluido el infarto, las vasculitis que pueden ser primarias o secundarias,
PRES o algunas formas genéticas como las mutaciones del TREX1, enfermedad granulomatosa como la sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de tejido conectivo donde entra la enfermedad de Behçet, el lupus y el síndrome de Sjögren, medicamentos como el tacrolimus y paraneoplásico como cáncer de células germinales. Y en estudios que se han realizado encontramos algunos datos que nos sugieren que son esclerosis múltiple, como un curso remitente recurrente de pacientes que tengamos signos de tallo cerebral, la presencia de bandas oligoclonales y la presencia de reales en anillo. Y cuando están asociadas más a otras patologías que no son esclerosis múltiple, se suelen acompañar de cefalea, suelen estar ausentes las bandas oligoclonales, pueden tener lesiones infiltrativas o ser megaquísticas y generalmente tienen un desenlace fatal. Con respecto al tratamiento, va a depender de la sintomatología. Usualmente iniciamos corticosteroides, posteriormente como segunda línea podemos hacer plasmaféresis y ya como tercera línea rituximab o ciclofosfamida. Y en caso de ser necesario, siempre debemos considerar la intervención quirúrgica. Hay factores que nos van a predecir la recurrencia, como son la presencia de lesiones desmielinizantes típicas, que el paciente ya tenga un diagnóstico establecido de esclerosis múltiple o la presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Una vez que se establece que estas lesiones se acompañan o son parte de una esclerosis múltiple, no hay algún tratamiento que sea mejor que otro, solo se recomienda evitar el uso de fingolimod. 50% de estos pacientes van a tener una discapacidad residual y el 90% va a desarrollar esclerosis múltiple en 8 años. Esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o tuviera algún comentario? Digo, de este caso creo que hay que resaltar varias cosas, como sí, creo que es algo que en general todos batallamos la interpretación de los estudios, ¿no? Y que son casos sin duda que se tienen que consensar. Hola Irene, veo que levantaste la mano, ¿verdad? Sí, buenas noches. Muchas gracias, Vero. Gracias, doctora. Em, es interesante, ¿no? Porque pues hubo inclusive pues reportes de histopatología y acciones en consecuencia. Así como vemos ahora en la mejor precisión de diagnóstico el signo de la vena central, creo que es muy importante tener comunicación cuando sospechemos que es una enfermedad desmielizante pseudotumoral, ver si hay afección perivenular, ¿no? Que nos puede ayudar un poco ante lo atípico de estas lesiones y los cambios histopatológicos. Y no olvidar pues lo clásico, ¿no? Las tinciones de mielina que nos pueden ayudar. Pero pues sí, sin duda a veces es difícil y los estudios no son tan específicos, la positividad de las bandas a veces tampoco nos ayuda. No sé si en ese sentido describieron algo específico en la biopsia alrededor de las vénulas, doctora. No, doctora, solo lo que mostramos en la presentación. Incluso Ujú. después se le mandó otra laminilla más externa, ya cerca de principios del año pasado, y se sigue reportando como un glioma difuso. Bien, gracias. Ok. Bueno, yo creo que podríamos hacer muchas preguntas, pero con la intención de no extendernos demasiado, vamos a continuar con el segundo caso clínico. Y aquí le quiero agradecer la participación al doctor René Mejía. Él es neurólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente es alumno del diplomado de neuroinmunología en el Instituto Nacional de Nutrición. Muchas gracias, doctor, por aceptar participar y adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para presentarles el siguiente caso. A ver, voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues de parte de la clínica de enfermedades desmielinizantes, cuya jefa es la doctora Irene Treviño, la doctora Claudia Gómez y su servidor les presentaremos el siguiente caso. ¿Sale? Es un hombre de 35 años, originario de la Ciudad de México, residente de Cancún. Es comerciante y su lateralidad diestra. El único antecedente relevante es que él padece hipertensión desde el 2022 y está en control con los sartán 50 miligramos cada 24 horas. Su padecimiento inicia en abril del 2025 con un episodio de debilidad y parestesias de la pierna izquierda que incluso requirió apoyo con bastón para caminar. Acudió en esa ocasión únicamente a fisioterapia, pensó que era un problema de índole ortopédica, recibió fisioterapia y con eso mejoró completamente.
En mayo de 2025 tuvo un episodio de hipoestesia en el brazo derecho y debilidad que le ocasionaba dificultad para la prehensión. En esa ocasión, la duración de los síntomas fueron de alrededor de 2 semanas, por lo cual, pues bueno, no acudió con ningún médico y remitió de manera espontánea. En julio de 2025 presentó nuevamente alteraciones sensitivas, sobre todo en la temperatura de la pierna derecha y también hipoestesia en el mismo miembro pélvico. Pero lo que le hizo pues acudir a valoración médica fue que tuvo un episodio de retención aguda de orina. Acudió con un médico neurólogo quien le solicitó una imagen de columna cervical, tras lo cual, pues bueno, decidió aplicarle 5 bolos de metilprednisolona y le solicitó el complemento de resonancia magnética tanto del encéfalo como el resto de neuroeje, presentando resolución total de los síntomas que había presentado. Nosotros lo conocimos el 30 de septiembre de 2025, ya que acudió al instituto, a urgencias, por referir parestesias en las piernas, en ambos miembros pélvicos. La fuerza estaba intacta. A la exploración neurológica, nosotros en ese momento no encontramos ninguna alteración, nada que destacar. Procederé a mostrarle los estudios de imagen. En esta primera diapositiva son los estudios de imagen que tenemos de julio de 2025, que fue cuando tuvo el episodio del síndrome medular parcial. Les presento la resonancia magnética en secuencia FLAIR. Son cortes axiales a su lado izquierdo de la pantalla y del lado derecho un corte sagital. Como podemos ver aquí, voy a marcarlo con un puntero, muy bien. Tenemos unas pequeñas lesiones, ¿no? Hiperintensas en FLAIR de aspecto boideo y pues bueno, que tienen una localización. Vemos aquí una lesión yuxtacortical, ¿no? En la región posterior y tenemos aquí de una localización periventricular en ambos ventrículos, ¿no? Y también vemos un corte más inferior, como vemos aquí la misma lesión y una lesión acá yuxtacortical. Infratentorial, pues bueno, no se ve ninguna lesión. Y en los cortes sagitales vemos cómo hay involucramiento del cuerpo calloso. A la administración del medio de contraste, ¿no? Que son las imágenes que están en la parte inferior de la pantalla, ninguna de estas lesiones previamente descritas, pues bueno, tiene reforzamiento con el paso de contraste. Ahora les presento la imagen de la resonancia magnética de la columna cervical en una secuencia STIR. Al lado izquierdo de la pantalla vemos cortes em, sagitales y del lado derecho vemos cortes axiales. Vemos una lesión que se comporta hiperintensa, ¿no? Pues bastante amplia que abarca alrededor de 3 cuerpos vertebrales, ¿no? Que vemos ahí en una localización como de C3 a C5 más o menos aproximadamente. Y aquí lo importante, pues, es que en los cortes axiales vemos cómo tiene una disposición periférica, tiene un involucramiento lateral, ¿no? Del cordón medular. A la administración de medio de contraste, vemos cómo tiene un reforzamiento en anillo. Y si lo vemos en el corte axial, pareciera que de hecho es como un anillo incompleto, ¿no? Pareciera aquí que no tiene el reforzamiento completo. Como les había comentado, ¿no? En el complemento del neuroeje, lo único que vale la pena destacar, pues bueno, es la presencia de una lesión igual aquí en médula torácica, que si ven también aquí tiene un ligero abombamiento discal, ¿no? Sin embargo, no parece que esté contactando. Y de igual manera, si lo vemos en un corte axial, pues bueno, tiene una distribución hacia la periferia la lesión hiperintensa. Nosotros, pues bueno, consideramos que esto se pudiera tratar de un cuadro de esclerosis múltiple, sin embargo, hay unas banderas rojas que vale la pena destacar. Es un paciente joven, ¿no? Es un hombre de 35 años, ¿no? Que tiene un padecimiento de un curso recurrente, ¿no? Que presenta remisión espontánea, que incluso recibió esteroide en algún momento y que también mejoró completamente la sintomatología y que en el estudio de imagen, pues bueno, tiene lesiones de distribución yuxtacortical y periventricular, ¿no? Tiene lesiones típicas en cuerpo calloso, que tuvo, por supuesto, como comenté hace un momento, una respuesta clínica a esteroides.
y tiene una lesión medular de distribución periférica, ¿no? Con reforzamiento en anillo. Aunque eso, pues bueno, no es que sea patognomónico o que sea únicamente exclusivo de esclerosis múltiple. Sin embargo, pues bueno, cuenta con una lesión que también es bastante típica en el contexto de la esclerosis múltiple, como es esta lesión, que en el diámetro mayor, pues bueno, tiene un diámetro de 4 centímetros, por lo cual se puede considerar como una lesión tumefacta, ¿no? Es una lesión longitudinalmente extensa y que, pues bueno, en un inicio le ocasionó al paciente alteración del control de esfínteres, ¿no? Como les comentaba, pues bueno, la cuestión de reforzamiento en anillo no es que sea patognomónico para esclerosis múltiple. Nosotros en el instituto le decidimos, bueno, se le solicitó nuevamente un estudio de imagen en el cual aquí únicamente les voy a presentar de encéfalo la secuencia FLAIR. ¿Por qué? Porque no tenía otras alteraciones y no tenía reforzamiento con medio de contraste, pero lo que me gustaría que observaran aquí es la aparición de nuevas lesiones que no estaban en la resonancia magnética de Julio, ¿no? Como vemos esta lesión aquí periventricular y esta otra que está aquí también, aunque esa, bueno, está un poquito más ahí en medio, ¿no? Pero esas son lesiones que previamente no presentaba el paciente. Y como comparativa, la lesión de la columna cervical, pues bueno, ya se ve muchísimo más pequeña, ¿no? Y vemos como nada más es esta lesión aquí hiperintensa, ¿no? Que está ahí alrededor de C5 y ya no vemos esa lesión tan enorme y tan grande como en la primera resonancia magnética. Y que, pues bueno, la administración del medio de contraste no tiene ninguna captación. Ahora, tomando en cuenta las recomendaciones del Consenso Magnims de 2024, ¿no? En el sentido de que cuando hay una lesión de características atípicas, ¿no? Una lesión longitudinalmente extensa, como habíamos comentado, pues bueno, sobre todo tomando en cuenta de la población latinoamericana, ¿no? Es necesario, o ellos recomiendan, realizar el descarte de la presencia de ACOP4. Se solicitaron los anticuerpos, los cuales fueron negativos. El resto de los exámenes, pues bueno, también no hubo nada de relevancia. Y lo único, pues bueno, es que no teníamos disponible la determinación de anticuerpos anti-MOG. Se le hizo también una OCT, la cual estaba sin ninguna alteración. Pues bueno, con todo esto, tomando en cuenta pues, también los nuevos criterios, tenemos un paciente que tiene clínica sugestiva de esclerosis múltiple, ¿sí? Un paciente que tiene afección de dos o más topografías, ¿sí? Tiene lesiones periventriculares, tiene lesiones yuxtacorticales y tiene lesión en médula y que cumple diseminación en tiempo. De hecho, cumplía diseminación en tiempo desde la primera lesión por el reforzamiento en contraste y en comparativa con con la resonancia magnética de encéfalo posterior, la de octubre, pues bueno, también tenía nuevas lesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería necesario utilizar alguna otra herramienta. Cumplía criterios McDonald's 2017, por ende cumple criterios McDonald's 2024 y pues bueno, se estableció el diagnóstico de esclerosis múltiple. Se decidió iniciar tratamiento de alta eficacia con anticuerpo monoclonal anti-CD20 por los factores de mal pronóstico del paciente, hombre, lesión medular, ¿no? Más que nada por esa cuestión. Y se administró en 2 sesiones sin ninguna eventualidad. La última evaluación que tuvimos de él, pues bueno, mantiene un EDSS de 1 porque sí quedó con algo de urgencia urinaria, aunque él la refiere de manera esporádica. Ahora, pues bueno, aquí lo relevante y lo importante a destacar en este sentido, pues son las lesiones medulares, ¿no? Que podrían meter un poquito de ruido en este caso, ¿no? Si bien cumple el resto de criterios, la lesión pues es sumamente atípica, ¿no? La presentación no es algo común que veamos en pacientes que presentan esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque las lesiones medulares generalmente son menores a 2 segmentos vertebrales, ¿no? O sea, son muy cortas. La ubicación es periférica y no afecta más del 50% del área transversal del corte. En este paciente, insisto, lo relevante pues es que la lesión abarcaba más de 3 segmentos vertebrales, ¿no? Y se consideraba incluso como una lesión tumefactiva porque presentaba 4 centímetros de diámetro, ¿no? Lo cual obliga a descartar otro tipo de entidades, ¿no? Que se pudiera presentar o que pudiera confundir. La siguiente tabla es una comparativa de las lesiones medulares en esclerosis múltiple
NMO y en MOGAD, ¿no? Como vemos, en esclerosis múltiple, como les comentaba también desde un principio, algo que sí orientaba que pudiera ser más esclerosis múltiple, pues es la localización periférica de la lesión, ¿no? No así en NMO, que es una afectación central, y en MOGAD, que también es una predilección por la sustancia gris, que de hecho incluso determina el signo del H, que es algo sumamente común de observar en las lesiones medulares por MOGAD. En esclerosis múltiple, algo característico, ¿no? Entre comillas, pues son lesiones pequeñas en cuña, ¿no? En NMO, las Bright Spotty Lesions, que son estas lesiones sumamente brillantes en secuencia STIR, ¿no? Por supuesto, la longitud, pues es algo también muy característico, pero son lesiones más brillantes que el resto de las lesiones. La afección en cono en esclerosis múltiple es muy rara, ¿no? También en NMO, en MOGAD no es tan raro. Y la cuestión del reforzamiento, que era también algo que comentaba cuando estábamos haciendo el análisis del caso, pues bueno, tanto en esclerosis múltiple como en NMO es común, más del 90% de los pacientes van a presentar un reforzamiento en anillo completo o incompleto. Aunque también en esclerosis múltiple lo pueden presentar en nodular. Y lo común es que el reforzamiento en MOGAD pues ya tenga un reforzamiento leptomeningio o que sea en parches. En el seguimiento, las lesiones tanto de esclerosis múltiple como de NMO, pues bueno, van a persistir, va a haber muchísimo más atrofia en NMO y en MOGAD puede presentar algo de resolución hasta el 70-80% de los pacientes. Aquí en esta diapositiva tenemos una imagen, ¿no? De distintas resonancias magnéticas comparando pacientes que tienen diagnosticado MOGAD, NMO y esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? En MOGAD el signo del H es lo más característico. En AQP4, pues bueno, es esta lesión muy extensa de predominio central, ¿no? O sea, de hecho la médula se ve como incluso hasta más hinchada, ¿no? Más gorda. Y las de esclerosis múltiple, pues son lesiones pequeñas, generalmente hacia la periferia, ¿no? Y con el reforzamiento, pues era lo que les comentaba, ¿no? O sea, puede ser en parches, em, en MOGAD, ¿no? El completo en NMO y pues nada más el reforzamiento nodular en esclerosis múltiple. Muy bien. Pues eso sería todo y muchas gracias por la atención. Si tienen alguna duda, pregunta. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, ¿no? La importancia del abordaje de los diagnósticos diferenciales y de a veces evitar un poco esta prisa en el diagnóstico que todos tenemos, ¿no? De que ante el primer episodio, en la primera manifestación, tener el diagnóstico y en algunos de los casos sin duda valdrá la pena esperar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Si no es así, podemos pasar al siguiente caso y al final si alguien también quiere comentar algo adicional. Vamos a pasar con la doctora, me permitió decir doctora Shah, Esther Sheridan. Ella es médico neurólogo egresado ella es médica neuróloga egresada del Hospital General de México y actualmente está cursando la alta especialidad en esclerosis múltiple en este hospital a cargo del doctor Gil Playas. Y les agradecemos también por aceptar participar el día de hoy. Adelante, doctora, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, dando continuidad junto con mis compañeros a esta sesión de casos clínicos complejos y agradeciendo la invitación de la doctora Verónica Rivas, como me presento de la doctora Asha y junto con mi maestro el doctor Gil Playas, como parte del equipo de clínica de enfermedades desmielinizantes del Hospital General de México, tenemos el gusto de presentarles el siguiente caso. Se trata de una mujer cuyas siglas corresponden al nombre TJL, y ella tiene 34 años, es soltera, es originaria y residente del estado de Michoacán. Como escolaridad es licenciada en lenguas, se encuentra desempleada y como lateralidad manual ella es diestra. En cuanto a sus antecedentes personales heredofamiliares, sus abuelos únicamente tienen una abuela afinada con carga con diabetes mellitus y aparentemente su padre y madre son sanos y no tiene hijos.
Como antecedentes personales no patológicos, ella presentó en su infancia obesidad y otros de importancia como tabaquismo, alcoholismo, toxicomanías, pues nega en su momento el consumo, así como el resto de los antecedentes personales patológicos fueron negativos. También en cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, no comentamos alguno relevante. Y su cuadro clínico lo inició en febrero del 2014 de manera súbita y posterior a una discusión familiar. Ella presenta parestesias en el miembro torácico derecho y horas después se agrega disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo derecho de manera proporcionada, por lo que acudió al servicio de urgencias de nuestra institución. En ese momento, cuando se valoró, se consideró un trastorno psicosomático. En cuanto a la exploración física, en aquel momento ella únicamente presentaba obesidad grado 1 y en la exploración neurológica las funciones mentales y los nervios craneales se encontraban sin alteraciones. En cuanto al sistema motor, ella presentaba eutonía en las 4 extremidades, también eutrofia generalizada, y en cuanto a la fuerza muscular, presentaba fuerza 4 menos de 5 en la escala de Daniels, así como hiperreflexia del hemicuerpo ipsilateral. Se encontraba en ese momento también con marcha parética y el resto de los sistemas neurológicos también se encontraban sin alteraciones. Perdón, la fuerza plantar en ese momento era flexora bilateral y el Hoffman y Tromner también se encontraban ausentes. En la evolución de la paciente, 3 días después, presenta persistencia de la sintomatología, por lo que se realizó una tomografía computada de encéfalo, en donde se observó una zona hipodensa heterogénea circular en el asta posterior del ventrículo izquierdo. No tenemos ese estudio de imagen de aquel entonces, pero sí contamos con la resonancia magnética que se decidió hacer por este hallazgo. Esta es nuestra resonancia de mayo del 2014, en la cual observamos una imagen que es hipointensa, es heterogénea de forma circular que se encuentra en el asta posterior del ventrículo izquierdo. Asimismo, en estas secuencias sagitales podemos tener la apreciación de esta lesión. La administración del medio de contraste, perdón, este es un corte axial de la misma, perdón, coronal de la misma imagen, de la misma lesión. No encontramos en ese momento otros hallazgos. Sin embargo, durante la administración del medio de contraste se observa un reforzamiento en anillo completo de esta lesión, además de reforzamiento de una lesión pequeña a nivel contralateral, a nivel subcortical del hemisferio derecho, que ya se empieza allí a notar. El reporte de esta resonancia consignó que se podía tratar de una neoplasia primaria del sistema nervioso central. En ese momento se propuso que era un neuroganglioma versus metástasis y versus una posible cisticercosis. También este caso fue presentado al servicio de neurocirugía, quienes propusieron una biopsia por estereotaxia. Sin embargo, la paciente no aceptó ese procedimiento y decidió quedar a libre evolución. La paciente estuvo así durante 4 años. Hasta el 2018, cuando de manera súbita presentó vértigo y vómito incoercible, motivo por el cual ingresó al hospital y recibió 5 bolos de metilprednisolona y tuvo mejoría clínica importante, regresando a su condición basal. Esta es la resonancia que tenemos del año 2018, en la cual observamos justamente la persistencia de la lesión que se observaba en el 2014, así como nuevas lesiones de aspecto desmielizante, hiperintensas, periventriculares, subcorticales, y pues se observa esta importante lesión en la sustancia blanca. Allí tenemos otros cortes de la misma resonancia y asimismo existe la extensión al neuroeje, donde encontramos también afectación a nivel de la médula espinal. En ese momento se decidió hacer bandas oligoclonales y la determinación fue que se encontraron presentes más de 2 bandas, por lo que se consideró que se trataba de esclerosis múltiple con un patrón clínico remitente recurrente para ese entonces, y se inició tratamiento con interferón beta 1A
8 millones de unidades, 3 veces por semana durante aproximadamente 6 meses. Posteriormente, la paciente decidió abandonar el tratamiento y solamente quiso manejar su enfermedad con dieta y ejercicio. En ese momento, la paciente tenía una escala de discapacidad de 4.5 puntos. En cuanto a la siguiente evolución, la presentó hasta enero del 2025, cuando presenta debilidad progresiva del hemicuerpo derecho de predominio en extremidades inferiores, incrementando hasta incapacidad para subir y bajar escaleras. De hecho, la paciente sufre una caída debido a esta situación y eso pasó en mayo del 2025. Es revalorada encontrando un incremento marcado de la escala de discapacidad y se decide perfilar para una terapia modificadora de la enfermedad. Nuevamente se realizó por este motivo una resonancia magnética. Y en cuanto a la exploración física de ese momento, en cuanto a las funciones mentales, ella se encontraba con risa inmotivada, no tenía otra afectación de los nervios craneales. Sin embargo, en el sistema motor sí se encuentra ligeramente empeoramiento en relación al 2014. Aquí ya tenemos un tono con espasticidad de la extremidad inferior derecha, corresponde a un Ashford 1, se encontraba con eutrofia generalizada, y en cuanto a la fuerza muscular, aquí ya se observa con mayor importancia debilidad, sobre todo del hemicuerpo derecho, de forma con más proporcionada, y mantiene esta marcha parética. Aquí, en el resto de la exploración neurológica, cabe mencionar que a nivel del sistema vestíbulo-cerebeloso se encontraba con dismetría y lidiado con sinergia bilateral. El resto de la exploración, pues no tenía otros hallazgos mayores, pero esta es la resonancia que se hizo en mayo del 2025. Aquí nuevamente observamos la lesión que teníamos en el 2014, con mayor carga lesional, continuidad e incremento del tamaño de esta misma lesión. También encontramos dispersión espacial, ahora también a nivel de tálamo, de otras zonas a nivel del cuerpo calloso, periventriculares, y más lesiones. Ya encontramos estos hallazgos a diferencia de la primera resonancia que se hizo. Asimismo, durante la administración del contraste se observó realce de estas lesiones, por lo cual pues confirmó que se encontraba actividad radiológica y por lo tanto se decidió administrar bolos de metilprednisolona por esta escala, por esta actividad, y el tratamiento modificador de la enfermedad se inició con ocrelizumab. Se consideró para entonces ya como una esclerosis múltiple secundaria progresiva y la paciente actualmente deambula aproximadamente 500 metros con apoyo de dispositivo auxiliar y la escala de discapacidad se quedó con 6. Nosotros pues también consideramos que fue un caso importante, sobre todo por el hallazgo inicial, cuando se consideró que incluso podía ser una neuroinfección o podía ser una lesión de tipo pseudotumoral, por lo que pues también nos unimos a la revisión que han hecho nuestros compañeros sobre los nuevos criterios para considerar este tipo de diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. No sé si alguien tuviera alguna duda o algún comentario respecto al caso que acaba de presentar la doctora. Tal vez hay un poco, sería a lo mejor en esta paciente, si estamos pensando en una forma secundaria progresiva, por lo que entiendo, ¿no? El tema de la elección del medicamento, probablemente valdría la pena revisar en qué se basó, ¿no? Seguramente en el mecanismo de acción y en lo que se espera que pueda hacer, pero considerando que los fármacos que están aprobados para esta forma están un poco limitados, posiblemente valdría la pena ahí a lo mejor que nos platicara cómo tomaron esta decisión. Claro, doctora, pues sí, efectivamente se han hecho revisiones acerca de las formas secundarias progresivas, teniendo en cuenta que no existen los consensos tan claros sobre
cómo o en qué momento determinarse. Sin embargo, en esta paciente, debido a la escala de discapacidad que presentaba, la mayor progresión y la nueva carga lesional que también la paciente presenta, así como la disponibilidad que teníamos en ese momento de medicamentos, que realmente pues en nuestro hospital recientemente apenas estamos iniciando con las moléculas de mayor eficacia, decidimos pues justamente perfilarla para ocrelizumab, considerando pues también justamente la disponibilidad, que la paciente vive en Michoacán, todo este contexto para poder brindarle un tratamiento con pues lo que tenemos aquí en el Hospital General. Ok. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta que quisiera hacer a alguno de nuestros 3 exponentes el día de hoy? Escuché como un poco, pero... ¿Puedo hacer una pregunta? sí, ajá. Digo, estamos aprendiendo a analizar un poco mejor estas variantes atípicas, agresivas, de la esclerosis múltiple, inclusive conocer un poco más su evolución a mediano y algunos a largo plazo, ¿no? Pues de manera consistente, tanto en imagen como los pacientes con biopsia, PET, se ve un comportamiento muy asociado a hipercelularidad, ¿no? De tal forma que, bueno, pues pensamos que fármacos que depletan células pudieran ser una buena opción de tratamiento, pero pues yo creo que todavía nos falta mucho de entender de los mecanismos, ¿no? Y pues hacer la transición ya no solamente del pensamiento tradicional de, bueno, se ve muy feo, démosle alta eficacia, está muy agresivo, démosle algo agresivo, sino pensar más en qué sustratos fisiopatológicos están teniendo estas lesiones, por qué lo que yo veo en la resonancia se puede asociar más a ruptura de la barrera hematoencefálica, insisto, hipercelularidad, como el primer caso que presentaron, y de esa forma poder pensar en potenciales predictores de respuesta, ¿no? Recordemos siempre los patrones inmunopatológicos de la doctora Luchinetti y en estos pacientes con alta inflamación, si hay una alta actividad de linfocitos B, ¿no? De lo que sabemos al día de hoy. Entonces, pues yo creo que pues sí ha sido una estrategia que nos está ayudando y ojalá cada vez podamos tener mayor precisión en nuestras decisiones de tratamiento. Muchas gracias, doctora. Gracias. Creo que en la medida que además tengamos más disponibilidad de algunos otros biomarcadores, ¿no? O sea, y de algunas otras cosas que nos puedan ayudar en estos casos y de pronto también la posibilidad de poder consensarlos, porque probablemente, por ejemplo, en el primer caso, de pronto el que algunos de estos casos complicados sean vistos tal vez sin otros ojos, ¿no? Evita un poco como esta discusión de estas otras perspectivas, ¿no? Cuando estos casos llegan por alguna razón y quien los ve es el oncólogo o quien los ve es el que se dedica a enfermedades inflamatorias, sin duda creo que puede haber un sesgo. Entonces, el que podamos hacer como consensos, que me queda claro que puede ser que no estén disponibles en todos los hospitales y puede haber alguna complejidad, sin duda creo que ayudará a reducir el error diagnóstico, ¿no? Entonces, al final se trata siempre pues de beneficiar al paciente y de utilizar las herramientas que podamos tener disponibles y eventualmente, ¿por qué no? Tal vez alguna cosa que en nuestros hospitales no tengamos, ¿no? Podernos colaborar, ¿no? En esta complejidad, pues al final para poder dar una mejor atención. Entonces, pues la intención es esa, que estas sesiones de casos sirvan un poco para ilustrar estas complejidades y también para que quienes tengan algún caso clínico que nos esté haciendo batallar, nos podamos sentar aquí, platicarlo, presentarlo con todas estas salvedades. Siempre ver un caso hacia atrás, sin duda es diferente, ¿no? Y uno dice, ay, pero por favor, esto
era obvio, ¿no? Pero en el momento agudo, con una sola resonancia y con un paciente que quiere un diagnóstico y con la duda, creo que todos de repente podemos tener ahí la necesidad de sentirnos apoyados en nuestra duda o en nuestro diagnóstico. Entonces, la idea es esa, ¿no? Colaborar. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario. Sí, también está el tema de que son formas graves, ¿no? Entonces, pues como el primer caso, ¿no? Se pueden morir o quedan con altísimas secuelas, porque habitualmente pues estamos acostumbrados a, bueno, espera, repite, vamos viendo, y aquí sí el tiempo a veces nos juega en contra, ¿no? Tradicionalmente pues estas variantes se describieron como mortales, ahora estamos viendo un cambio, ¿no? De la historia no natural, de la historia, nueva historia. Y entonces ya la presión es más alta, ¿no? Siempre habrá un margen de error, pero pues lo que importa es pues a veces sacar adelante al paciente, ¿no? Sin duda. De acuerdo. Bueno, pues si hay nadie tiene algún otro comentario, yo me voy a tomar la libertad de tomar un segundo para saludar al doctor Leonardo Llamas, que veo conectado aquí y que nos da mucho gusto ver aquí, no solamente al grupo, creo, de Mextream, sino en general, doctor. Un abrazo, un saludo, gracias por conectarse. Esperamos seguirlo teniendo en estas reuniones, ¿no? Un abrazo grande con nuestro cariño. Lo mismo para todos, pero en especial doctor Llamas. Muchas gracias, doctor. Entonces, sí, sí, Gracias a ustedes, hija. qué gusto verlo, doctor. Pues, Bueno, voy a interrumpirla. sí, Como decía mi hermano César, neurólogo también del instituto, los casos son complejos, los casos son difíciles, No sabe. y así se lo dijo mi hermano César a un protoneurólogo que ya va a salir pronto, que es mi hijo, precisamente de España. Es, Doctor, qué gusto. cada vez vemos cosas más raras, ¿no? Y se verán peores, dicen. Entonces, bueno, pues nos queda mantenernos actualizados, tener la mayor cantidad de herramientas y entre nosotros apoyarnos. Pues muchas gracias perdón por por, haberse conectado. perdón por estar afónico, pero la traqueostomía, que no crean que me dejó con la voz de Vicente Fernández. Un Este, gusto verlo. un caso clínico complejo es aquel en el que, como internista, has agotado todas las posibilidades y no te queda otra más que estar considerando otras opciones. Pero siempre y cuando tengas la necesidad de no ser tan apresurado en dar tratamientos, que cada ampolleta te sale en, ¿cuánto? 300,000 pesos Ujú. o 150, el ocrelizumab. Bueno, voy a concluir con eso. El caso clínico es para el internista. Muchas Siempre gracias. el caso clínico es caso clínico muy interesante porque no sé lo que tenga. Así es. De Pero todos eso los implica que pacientes tienes, aprendemos mucho. Muchas eso implica gracias. que tienes que aprender a estudiar. Me da Sí. mucho gusto y bendiciones. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo para conectarse. La mayoría de los expositores ya están por concluir sus cursos, ¿no? De sus cursos de posgrado. Entonces, bueno, también aprovechamos para invitarlos a ser parte de Mextreams, felicitarlos por esto. Y pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias nuevamente por haberse conectado. Y bueno, por ahí les estará llegando una invitación para descargar la aplicación de Mextreams, desde donde podrán conectarse a todas estas sesiones y tener acceso al material, ver las actualizaciones para el próximo congreso en mayo. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias y buenas noches a todos.